El autismo es el trastorno más genético de la psiquiatría. La gente me pregunta que si hay aumenta la prevalencia del autismo, que por qué. Son trastornos del neurodesarrollo que normalmente eso ocurre en los primeros años de vida del individuo y suelen concurrir varios de ellos. Es actuar a través de la psicofarmacología cuando los pilares del tratamiento del autismo fallan o no se pueden poner en marcha. Entonces eso se puede ingerir, sobre todo en determinadas etapas como el embarazo, y puede predisponer en sujetos genéticamente ya predispuestos al aumento de la prevalencia de los trastornos del neurodesarrollo. Que sepan que hay respaldo, o sea, aquí hay gente que nos dedicamos a esto. Muy buenas a todos, bienvenidos a esta nueva entrega de Entrevistas con AMU, la revista por y para estudiantes. Y en esta ocasión nos acompaña un invitado muy especial, Pablo José González Domènech, que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada y actualmente trabaja como psiquiatra infantil en la Fundación La Purísima Concepción de aquí de Granada, de autismo, porque está especializada en trastornos del espectro autista. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Hola Ángela, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por invitarme a la entrevista. A ver si pasamos un ratillo seguro que sí. Entretenido. Claro que sí. Pues un poquillo antes de empezar con el tema, que vamos a centrarlo un poco en el autismo, me gustaría empezar preguntándole por qué decidió dedicarse a la medicina y a la psiquiatría. Bueno, está bien la pregunta, porque la verdad que yo empecé teniendo la idea de que quería hacer medicina para hacer psiquiatría. De hecho, yo a veces lo cuento en clase que cuando hablamos de la elección del MIR y todo eso, bueno, la elección de la carrera también es un punto muy importante, ¿no? Entonces, yo puse de primera elección medicina y de segunda psicología, o sea, que si no entraba por ahí. O sea, siempre me ha gustado mucho la parte esta de relación médico-paciente, la parte más humana así de la medicina, y nada, la verdad que estoy encantado, creo que he triunfado cogiendo la especialidad esta, porque es la que más me gusta. Y luego ya en particular los niños es una subespecialidad que bueno, que ya luego durante la residencia pues te vas interesando más en la parte de infantil y todo eso. Qué guay. Sí, la verdad es que es una especialidad bastante diferente al resto de... Efectivamente, sí. Eso además siempre lo decimos, ¿no? Todos los psiquiatras siempre, en fin, un poco a modo de broma hablamos de que somos un poco como los raros o los frikis dentro de los especialistas de las especialidades médicas, y es un poco así por lo que tú dices, porque cambia respecto a otras especialidades, pero también es verdad que tiene un cuerpo médico y un fundamento médico, y nosotros siempre decimos, ¿no?, que vemos a los pacientes desde el punto de vista biopsicosocial, ¿no?, que es un poco como una forma un poco integradora. Así que en ese sentido es fantástica la especialidad, porque te permite tocar cosas más médicas y cosas más sociales o cosas más psicológicas. Y ya un poco para introducir el tema principal, que sería los trastornos del espectro autista, cuando hablamos de autismo, ¿a qué nos referimos? Para un poco la gente que no conozca muy bien. Para el público general, ¿no? Sí. Como se dice. Bueno, el autismo, la verdad que hoy en día, como ya sabéis todos, se ha reemplazado ese nombre popular de autismo por trastornos del espectro autista, pues precisamente porque el autismo es un grupo heterogéneo y muy complejo de trastornos del neurodesarrollo, ¿no?, que tienen el comienzo en los primeros años de vida y que fundamentalmente se caracterizan por dos cosas, ¿no? Según ya los manuales de clasificación actuales en psiquiatría, hay dos aspectos, dos síntomas fundamentales en el autismo. Uno son los problemas a nivel de comunicación y a nivel de interacción social, que son el icono del autismo que todo el mundo conoce, ¿no? Una persona que tiene problemas para comunicarse, que no socializa bien, eso es lo que todos conocemos dentro del autismo. Pero luego hay otro clúster, un segundo clúster dentro del autismo, y que también tiene que estar, si no, no se puede diagnosticar el que llamamos TEA, trastorno del espectro autista, que es el patrón de intereses restringidos, estereotipados y repetitivos, ¿no? Esa es la parte del autismo que tiene que ver con personas que se interesan por cosas y que repiten los mismos patrones o que tienen conductas estereotipadas, como decimos vulgarmente, como obsesiones, o que se obsesionan por algo, que tienen intereses muy particulares, ¿no? Por ejemplo, un chico que pues puede gustarle, por ejemplo, la astrología y lleva su vida al límite, ¿no?, en relación a eso, y su vida, su núcleo es eso, ¿no? Esa es otra visión del autismo también que también se ve, ¿no?, y que en la sociedad, ¿no? Y en cuanto a la etiología, un poco las causas, entiendo que no se conoce demasiado todavía, pero no sé a nivel genético y nivel neuronal, un poco en general, ¿qué sabemos?
Bueno, mira, para empezar, siempre cuando hablamos en psiquiatría de trastornos y de genética y psiquiatría, siempre decimos el autismo es el trastorno más genético de la psiquiatría, ¿no? Tiene una heredabilidad que hablamos aproximadamente del 80%, por lo tanto es un cuadro muy genético. No es 100% genético, por eso no hay una concordancia 100%, por ejemplo, en gemelos monocigóticos. Pero sí es un cuadro muy genético que tiene una etiopatogenia, digamos. O sea, la idea de la etiopatogenia del autismo es que en personas que están predispuestas genéticamente, digamos que en los primeros años de la vida y también a nivel perinatal, se producen algunos factores ambientales que van a producir en ventanas críticas del neurodesarrollo temprano, van a producir cambios que llamamos epigenéticos, como ya sabéis, y que pueden lo que sería predisponer al autismo, ¿no? O sea que lo que se hereda no es el autismo en sí, sino el riesgo genético a padecerlo o no, que va a ser finalmente modulado por factores ambientales. Esa es un poco la idea. Es el patrón, ya sabéis, de herencia poligénica compleja que siguen muchas enfermedades en medicina. Eso en la mayoría de los casos. También ya sabéis que hay autismos sindrómicos, por ejemplo, ligados al síndrome de X frágil o ligados al síndrome de Angelman, ¿no? a patologías, a enfermedades raras, y ahí sí tiene una causa genética clara. Pues en el síndrome de Prader-Willi, por ejemplo, hay un trastorno, digo el Prader-Willi porque es una enfermedad rara a la que me dedico particularmente y que lleva asociado a autismo, y que hay un fallo claramente en el cromosoma 15, una delección paterna o una disomía uniparental materna, según los casos, y eso provoca el cuadro y eso provoca el autismo, ¿no? Bueno, como veis, un poco es apasionante, ¿no? Porque tiene como mucho de todo, ¿no? Sí, además es como lo que ha comentado antes, de que es un poco un campo muy heterogéneo. Sin duda. Entonces, porque creo haber leído en la guía, en la DSM-4 que cambió, en la DSM-5 cambió con la DSM-4, que antes se hablaba un poco de Asperger y de más trastornos, y ahora es como trastorno del espectro autista, lo engloba todo. Sí, efectivamente hemos unificado como una dimensión o un espectro que llamamos trastorno del espectro autista, y que abarca situaciones y personas pues muy diferentes. Por ejemplo, un autismo clásico que va asociado a una discapacidad intelectual profunda, imagínate, frente a otro chico que a lo mejor está en la universidad y tiene un 50 de CI, de cociente intelectual, de altas capacidades, y además pues tiene efectivamente un cuadro autista que llamábamos, ¿no?, clásicamente como síndrome de Asperger, de alto funcionamiento, y que pues nada que ver, entre comillas, tiene que ver con ese otro persona de la que estamos hablando. Por eso en fin, que no hay dos autistas iguales. Y al final eso es lo bonito, ¿no? Que tienes que integrar lo biopsicosocial para entender de qué autismo estás hablando, ¿no? Y eso lo hace mucho más interesante la práctica clínica también. Sí. Y un aspecto que me parece bastante interesante es que los niños y las niñas con autismo son diferentes. No es lo mismo el autismo en niños que en niñas. Sí. Y quería saber un poco qué diferencias principales encontramos y si se saben algunas de las causas de por qué son diferentes. Sí, mira, ahí hay un factor, y cuando hablas de chicos y chicas, pues ahí una vez más engloba varios aspectos. El primero de ellos es un aspecto genético ligado a los cromosomas sexuales. En todos los trastornos del neurodesarrollo se sabe que el cromosoma X también, pues ejerce un papel fundamental, y muchas veces, por eso a veces, por ejemplo, en la discapacidad intelectual o en los autismos masculinos son más frecuentes en varones, porque en cierto modo se dice que el cromosoma X protege. Al tener dos cromosomas X las chicas, pues también protege de ciertas predisposiciones genéticas al autismo, ¿no? Entonces, eso por un lado, a nivel genético ya hay unas diferencias importantes, y luego, bueno, pues tal vez también cómo se modula en relación al género también los trastornos en psiquiatría, que también ese es un campo muy interesante, ¿no? Como por el hecho de ser chica, por ejemplo, las chicas los trastornos de conducta lo exteriorizan menos, ¿no?, en general, epidemiológicamente hablando, y el chico lo exterioriza más en forma de trastorno de conducta, y la chica el malestar más en forma de trastornos depresivos, trastornos de ansiedad. Ahí, sin lugar a dudas, hay influencias genéticas, hormonales también muy importantes, pero también hay influencias culturales, sociales, de género, ¿no? Y todo eso pues también tiene una cierta implicación en la expresión del autismo en niños y en niñas, ¿no? Pero también recordando eso, que el autismo es muy, muy biológico, por así decirlo, ¿no? Entonces, quizá incluso, sobre todo en los autismos clásicos, no hay tanta diferencia cultural, por así decirlo, en cuanto a la expresión de los síntomas autísticos en chicos y chicas. Eso no se ve tanto en el autismo
clásico, digamos. Sí. El autismo clásico hablamos del autismo de Kanner, es el autismo que cumple todos esos criterios que te decía al principio, ¿no? Sí. Porque luego hay autismos pues, que son mucho más sutiles o más atípicos, ¿no? En fin, bueno, un poco por ahí, no sé si te contesto. Sí. Y quería un poco saber si se suelen diagnosticar más en la infancia, más en la adolescencia y cómo se diagnostican, si se emplean, además de los criterios que ha comentado, si hay a lo mejor escala o... Bueno, sí, pues yo creo que hay varios momentos evolutivos en los que se puede ir haciendo el diagnóstico de TEA. Hay un primer momento que se requiere en torno a los 18-24 meses, donde los bebés, los niños empiezan a desarrollar todo lo que es la comunicación, el habla, el lenguaje. Entonces ahí, cuando hay un autismo marcado, pues por ejemplo, ahí se ve pronto, ¿no? Entonces entran los chicos, los niños menores de 6 años en dispositivos dentro del sistema sanitario que se llaman Centros de Atención Integral Temprana, los famosos CAIT, donde se hace una evaluación general, pormenorizada de los niños, y ahí hay una primera oportunidad del diagnóstico, ¿no? Sobre todo, como te digo, Ángela, en casos quizá que son como más evidentes, ¿no? Por supuesto, si hay un caso de TEA que está asociado a alguna enfermedad rara o algún otro trastorno metabólico, médico, pues ahí también hay una oportunidad de hacer un diagnóstico precoz. Pero también es verdad que hay otro tipo de autismos o de rasgos autistas, como ahora llamamos, que tardan más en diagnosticarse porque son más sutiles y a lo mejor, por ejemplo, no empiezan a hacer daño o no empiezan a hacer un impacto en la persona hasta que a lo mejor es importante, por ejemplo, el tema de los iguales, de las relaciones sociales, y a lo largo del desarrollo evolutivo de primera infancia y segunda infancia, pues se tipifican como niños un poco raretes, niños un poco así como extraños, y luego ya al final, quizá también al inicio de la adolescencia, pues hay otro pico de diagnóstico. Escalas diagnósticas tenemos, además muy pormenorizadas. Tenemos los famosos ADOS, ADI, que son bueno, herramientas diagnósticas muy estructuradas que también sirven para ver la respuesta al tratamiento en las intervenciones en el autismo. Y bueno, pues tenemos también otro tipo de escalas, por ejemplo la MCHAT, que utilizan los pediatras, que es una escala de screening que permite a lo mejor identificar rasgos autistas para ver si podemos derivar a un especialista y verlo con más detalle, ¿no? Yo creo que el autismo está también socialmente hoy en día muy reconocido y está muy visible y hay mucha sensibilización con eso, ¿no? Ahora, si hablamos de la prevalencia, que no sé si me va a preguntar, pero supongo que sí, tal, porque la gente me pregunta que si hay aumentado la prevalencia del autismo, que por qué, qué tal. Pues hay algunas razones dimensionales, sobre todo de diagnóstico, pero también sociales que lo explican esto, ¿no? Pues podemos retomar un poco el tema que estábamos comentando El tema de la prevalencia, ¿no? Decíamos, sí. Hay varios factores. A ver, yo mi tesis doctoral fue un poco ubicada hacia la prevalencia del trastorno del espectro autista en relación a factores ambientales. Bueno, intentar discriminar sería determinados factores ambientales que pudieran estar, por el tipo de vida que llevamos ahora o lo que sea, aumentando la incidencia de autismo, que es una cosa interesante. Una de las cosas que habréis escuchado a lo mejor hablar es de los factores dietéticos, que eso era lo que iba mi tesis doctoral, sobre, en concreto y en particular, las dietas sin gluten y sin caseína en la prevalencia del autismo. Entonces, bueno, lo cierto es que lo que se ha visto es que hay varios factores, también entre ellos factores dietéticos, como estamos diciendo, factores de polución ambiental, ¿no? Bueno, que podrían estar modulando esa prevalencia que se ha incrementado en los últimos años. Ahora, lo que sí se ve que ha hecho aumentarla de una manera más notoria el autismo en las últimas décadas son varias cosas. La primera de ellas es el hecho de haber puesto los criterios de clasificación más laxos, ¿vale? Entonces ahora entran más individuos que antes pues no entraban por criterios diagnósticos. Y lo segundo, que también hay mucha más sensibilización, que es lo que te decía, frente al autismo. Hay mucho, a nivel sanitario también me refiero, más acceso a los sistemas sanitarios y a los diagnósticos, como está más volcado el sistema sanitario en ese diagnóstico precoz y en identificar autismo, y entonces pues todo eso ha disparado especialmente las cifras durante las últimas décadas. Esa sería la respuesta por qué aumenta la prevalencia del autismo. Y también me resultaba interesante porque estuve leyendo un poco que también hay veces que se diagnostica el TDAH junto con autismo. Quería saber si era frecuente. Sí, muy frecuente, sí.
Los trastornos del neurodesarrollo, entre los que se incluyen el TDAH y el autismo, también la discapacidad intelectual, pues son trastornos del neurodesarrollo que normalmente eso ocurren en los primeros años de vida del individuo y suelen concurrir varios de ellos, porque realmente lo que ocurre entre el TDAH y el autismo es que también comparten factores genéticos, ¿no? En el hecho de la predisposición y en la práctica clínica, sobre todo lo que estamos con pacientes con autismo, vemos muy frecuentemente autistas que tienen hiperactividad o que tienen déficit de atención. A veces pueden cumplir los criterios, todos los criterios de diagnóstico de TDAH o solo pueden cumplir algunos rasgos, por ejemplo, rasgos de impulsividad o rasgos de hiperactividad, pero sí, francamente bastante frecuente, ¿no? Y también junto con altas capacidades. Podría ser también, o sea, la capacidad intelectual, tanto hacia arriba en altas capacidades como en la discapacidad intelectual, se puede asociar a TDAH o a autismo, ¿no? Al final la inteligencia ya sabes que es algo que está genéticamente también predispuesto y bueno, sobre todo especialmente en la discapacidad intelectual hay una comorbilidad muy grande con el autismo, muy alta, hasta 3-4 veces más frecuente, y igual pasa con el TDAH también. Así que... Y en su día a día, en lo que es la práctica clínica, ¿cómo trabaja con estos niños? ¿Cómo sería un poco las bases de las bases, bueno, como psiquiatra infantil que te dedique al autismo, bueno, pues es muy interesante, verás. Nuestra función principal es actuar a través de la psicofarmacología como médicos, como psiquiatras, cuando los pilares del tratamiento del autismo, que son los pilares sobre todo psicoeducativos, psicoterapéuticos, fallan o no se pueden poner en marcha o no son suficientes y entonces, debido sobre todo a las alteraciones de conducta que acompañan al autismo o a otros problemas, que ahora podemos hablar un poco de ellos, pues nosotros intervenimos, ¿no? Utilizando psicofarmacología. Pero nosotros no estamos solo ahí como un elemento que pone pastillas y ya está, ¿no? Sino que lo normal, lo ideal es un perfil de profesional que se dedica al autismo que esté dentro de ese equipo multidisciplinar trabajando pues con psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, ¿no? Con distintos profesionales. Cada vez se están incorporando más profesionales al trabajo con el autismo para poder hacer un trabajo sólido. Yo donde ahora, en fin, trabajo y presto servicio en la Fundación Purísima Concepción, bueno, pues tienen una filosofía muy arraigada de terapia ocupacional, donde se ponen en marcha muchísimas actividades, tratamientos de estimulación que permitan a los chicos pues llevar una vida adaptada en muchas facetas, la actividad física, talleres de ocupacionales de empleo cuando son más grandes, la parte de escolarización, ¿no? Y es un método que a mí me gusta mucho, por eso también estoy muy cómodo y muchas veces incluso intervenimos cuando los chicos están bien integrados a nivel socioocupacional y tal, pues a veces incluso no solo poniendo más medicación, sino a veces también reduciendo la dosis de medicación o haciendo, ¿no? Ayudando a que los pacientes estén más funcionales. También es verdad que en el autismo también se puede asociar de manera relativamente frecuente a otros trastornos psiquiátricos, del tipo de trastornos psicóticos, trastornos del humor, ¿no? Trastornos de ansiedad, donde a lo mejor tienes que intervenir psicofarmacológicamente para tratar esos síntomas o esos otros trastornos que llamamos comórbidos. Entonces ahí el psiquiatra especialista en autismo ocupa un lugar fundamental porque tiene que hacer también un tratamiento coadyuvante. Es un chico que a lo mejor pues no está yendo, imagínate, a los talleres, no está trabajando bien y resulta que debajo pues, puede dar un cuadro psicótico, ¿no? Entonces eso hay que tratarlo, ¿no? Y en autismo pues es relativamente frecuente encontrarte diagnósticos comórbidos. Pues es bastante... Como ves, muy interesante, te lo estoy vendiendo bien, pero es cierto que es así, ¿no? Sí. Hay una parte que no quiero olvidar porque, bueno, yo tengo mucho compromiso con el autismo, prácticamente intento dedicarme casi exclusivamente al autismo y a la discapacidad intelectual aquí en Granada y es el asunto de las familias, ¿no? Eso no lo podemos dejar de lado, ¿no? O sea, las familias son familias que están sufriendo mucho y que cuando tienen un hijo con discapacidad, con autismo, se enfrentan a un duelo enorme, ¿no? Entonces, bueno, ese acompañamiento, esa sensibilización con que tiene una familia que también hace y dice mucho por el niño y modula mucho también la conducta, ¿no? Los padres, los que somos padres, sabemos que el comportamiento de nuestros niños se modula mucho por nosotros mismos. Entonces, ahí también hay un trabajo enorme con las familias y es indispensable. Nunca me planteo trabajar sin el apoyo de la familia, es fundamental. Conocerlos, confiar en ellos, que ellos confíen en ti y hacer un trabajo conjunto. Eso es requisito indispensable, te diría.
Y para la gente que no está habituada a relacionarse con niños con autismo, para todo el tema de las crisis, para poder trabajar bien con ellos y que se sientan a gusto y poder comunicarte mejor, porque estamos hablando de que tienen dificultades en la comunicación y tal, como ¿qué consejos darías para gente que no está muy habituada con ellos? Bueno, una buena pregunta. Mira, de hecho ahora tengo que recordar a una estudiante mía que se acercó hace unos días a preguntarme algo que a mí me encantó, ¿no? Me vino a pedir consejos sobre cómo trabajar con un niño que tiene autismo, ¿no? Y que está hospitalizado en una planta de oncología, porque ella colabora en una asociación para ayudar a niños oncológicos. Y bueno, efectivamente se dio la circunstancia de una persona con autismo y un problema oncológico, y ver un poco, bueno, charlamos un poco sobre cómo podría acercarse a este niño, ¿no? Y yo le decía, bueno, mira, una vez más, ¿no? Habla con los padres, ¿no? Pregúntale cómo es este chico y pregúntale dos cosas básicas, ¿no? Como qué cosas le gustan y qué cosas detesta, ¿no? Porque claro, cuando tú tienes un niño con TEA, son niños, al final, y son personas, eso no cabe duda, ¿no? Pero no hay que tener miedo en ese sentido. Lo que pasa es que puedes encontrar reacciones o filias o fobias, como decimos, ¿no? Que no te las esperes y que no sean, ¿no? Por ejemplo, un ruido, ¿no? Algo que le moleste del ruido, algo que le moleste de algún color, alguna cosa. Entonces, lo primero es saber un poco de antemano cómo es ese chico, ¿no? Si puedes tener una información previa de cómo acercarte a esa persona, por saber esos gustos y esos rechazos que puede tener, pues va a tener mucho ganado. Igual te diría casi como con cualquier niño, ¿no? Pero bueno, luego también depende, Ángela, de cuánto nivel verbal tenga ese chico. Hay autistas que son verbales y otros que no son tan verbales, y entonces pues también eso va a influir mucho en cómo interacciones con él, ¿no? Consejos prácticos, pues si te gusta el autismo, dedícate a ello, ponle pasión, ponle cariño a los niños y ya verás cómo te va a ir bien, ¿no? Hay crisis, hay niños que tienen crisis, que tienen episodios en los que se ponen muy mal, es verdad. Pero bueno, hay que aprender el por qué ocurre eso y nada más, ya está. Se va aprendiendo con el camino, ¿no? Se va haciendo el rodaje con cada chico. No hay dos iguales, eso está claro, ¿no? Lo que quería preguntarle es, actualmente, ¿en qué está investigando? Porque me ha dicho que su tesis la hizo sobre el tema de la alimentación, el gluten, y no sé si ahora me comentó algo del ejercicio que estaban haciendo, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, mira, os cuento, llevamos varias líneas de investigación y todas muy centradas en el trastorno del espectro autista y en la discapacidad intelectual. Por la vía de la discapacidad intelectual estamos haciendo efectivamente una línea de investigación sobre actividad física para correlacionarlo con las capacidades de empleabilidad. O sea, estamos intentando saber cómo la actividad física puede repercutir positivamente en que los chicos con discapacidad intelectual puedan encontrar un empleo, una ocupación, es decir, mejore su funcionalidad y su calidad de vida, ¿no? Y estamos haciendo varios proyectos. La Cátedra Vivallín UGR nos ha concedido ya 2 proyectos de investigación y ahora estamos pidiendo un tercero para continuar por esa línea, ¿no? Es una parte muy interesante. En la discapacidad, como decimos, también hay muchas personas con trastorno del espectro autista, comórbida, y luego lo que es en el trastorno del espectro autista, en los trastornos del neurodesarrollo, más concretamente también llevamos otra línea con la profesora Rivas de aquí de la UGR, que es una catedrática de la UGR, que lleva una línea de investigación muy interesante sobre, veréis, el efecto de los disruptores endocrinos en la etiopatogenia de los trastornos del neurodesarrollo, incluido el autismo. Los disruptores endocrinos pues son sustancias exógenas que podemos incorporar. Nosotros estamos estudiando las que se incorporan a través de la alimentación. Por ejemplo, los disruptores endocrinos como el bisfenol A o los parabenos que están contenidos en los plásticos que envuelven a los alimentos, ¿no? Entonces eso se puede ingerir, sobre todo en determinadas etapas como el embarazo o los primeros años de vida. Imagínate una mujer embarazada que consume muchos alimentos enlatados, envasados, y está incluyendo muchos disruptores endocrinos. Entonces eso sabemos que produce también una modificación también en esa neurogénesis, sobre todo a nivel embrionario, y puede predisponer en sujetos genéticamente ya predispuestos al aumento de la prevalencia de los trastornos del neurodesarrollo. Esa es una línea muy chula de investigación que, como te digo, lidera la profesora Rivas y yo colaboro con ella. La línea que te he comentado sobre actividad física, y bueno, de momento ahora mismo eso te diría que es casi todo. Yo me voy a embarcar en más cosas, queremos embarcarnos también en el departamento en un macroestudio epidemiológico para determinar
pero la prevalencia de trastornos psiquiátricos en general en la edad adolescente y hacer un seguimiento y bueno, pues ya irán surgiendo también cosas nuevas, ¿no? Ahí estamos un poco, ¿no? Y en este proyecto ahora de actividad física, un poco, pues, ¿qué es lo que están haciendo? O sea, bueno, lo que nos pueda contar. Te voy a contar, sí. Hicimos este curso anterior, además a través de una beca de investigación con una estudiante mía que le dirigía el trabajo fin de grado en nutrición. Pues nos embarcamos en un proyecto súper chulo que consistía en hacer un programa de actividad física a chicos con discapacidad intelectual y autismo en el Centro Ocupacional Reina Sofía de la Diputación de Granada, que nos está ayudando mucho en los últimos proyectos de investigación, y les poníamos todas las semanas, durante 8 semanas, a hacer unos ejercicios durante 1 hora, y entonces a ellos pues les medimos un montón de variables cognitivas, psicológicas, de actividad física, índice de masa corporal, usamos una tanita para saber un poco la composición corporal, y luego a las 8 semanas hemos vuelto a medir un poco, pues otra vez, todas estas variables, ¿no? Tenemos solo resultados preliminares ahora mismo. Hemos encontrado que la actividad física necesita ser más intensiva y más extensiva en el tiempo para encontrar resultados significativos. Pero bueno, nos ha servido también para aprender un poco el trabajo con esta población, y ahora en esta tercera edición de la Cátedra Viva Gym UGR vamos a solicitar un nuevo proyecto donde vamos a ser más ambiciosos en el tamaño de muestras. Vamos a intentar recopilar a casi toda la población de discapacidad intelectual que está en Granada, en centros ocupacionales o en centros especiales de empleo, y vamos a intentar hacer un estudio cualitativo, descriptivo, pues mucho más amplio, para tener una radiografía general de cómo son estos chicos, ¿no? Y aprender también un poco de ellos, ¿no? Sí, pues es bastante interesante, ambicioso, pero... Por ahí va la línea, sí. Así que muy bien. Eso, me surge la duda en lo del ejercicio físico. ¿Es ejercicio físico en general o a lo mejor están midiendo cosas concretas, por ejemplo, ejercicio más en grupo? Vale, mira, eso no te lo he aclarado, Ángela. El programa de actividad física, dentro del equipo de investigación hay un profesor, Javier Huertas, que ha llevado la parte de actividad física y la ha coordinado, digamos, un programa que era muy específico, ¿no? Tenía unos 10 minutos de calentamiento y luego tenía una parte central que era la más importante de la actividad física, que eran ejercicios de coordinación y de fuerza durante 25 minutos, creo recordar, y luego había también otra vuelta a la carma. Al final era entre 45 y 60 minutos cada programa de actividad física. Entonces hemos utilizado unas escalas validadas para medir actividad física, equilibrio, psicomotricidad, y eso es lo que un poco estábamos midiendo. Si mejora un poco... Tú date cuenta que también que la discapacidad intelectual, también en algunos casos con autismo, es frecuente que haya alguna discapacidad también de tipo físico o de tipo sensorial, ¿no? Entonces, pues bueno, si tú mejoras la condición física del individuo, ¿no? Pues al final vas a poner a la persona en mejores condiciones de poder encontrar un empleo, de trabajar o de tener una ocupación que mejore su calidad de vida. Ese es un poco el propósito de nuestra línea de investigación por esa vía de la actividad física. Vale. Pues no sé, me parece un proyecto bastante interesante. Y antes, porque me he acordado de una pregunta que se me había quedado antes en el tintero, cuando hemos hablado de todo el tema de que las familias, que es una parte muy importante de trabajar con la familia, un consejo que daría a las familias que recientemente tienen un niño que le han diagnosticado autismo, un consejo a esos padres. Bueno, yo ahí haría, a ver, llevo también muchos años, llevo como 15 años trabajando con familias, colaborando también en la Asociación Autismo Granada, en otras asociaciones, y yo creo que lo primero es que sepan que hay respaldo, o sea, aquí hay gente que nos dedicamos a esto y estamos por y para esto, entonces... Eso es un duelo muy potente, es así, o sea, es una situación que todos queremos que nuestros hijos estén bien, no tengan problemas del neurodesarrollo, eso es una realidad. Y cuando viene ese diagnóstico, ese golpe, pues lo importante, el mensaje fundamental es, y aquí hablando de Granada, en esta pequeña zona donde nosotros trabajamos, pues hay mucha sensibilización con el autismo y estamos muchos profesionales que nos dedicamos a esto. Entonces, el consejo sería pedir ayuda, ¿no? Primero a través de las asociaciones, ¿no? Asociación Autismo Granada, Mírame, Asociación Asperger, tenemos
varios organismos que se dedican a TEA y bueno, Homo Sapiens, en fin, hay muchas instituciones que están sensibilizadas con esto y que se pongan en contacto con ellos, porque ahí vamos a estar ayudándoles, ¿no? Donde yo trabajo en la Fundación Purísima Concepción, pues también tienen una estructura enorme para desde la escolarización, pasando por talleres, por centros especiales de empleo, para poder asumir esta situación, ¿no? O sea, no están solos, ese es el mensaje claro, ¿no? Pero no así como vacío, sino realmente lo digo con mucha bueno, fuerza y con total creencia de lo que digo, ¿no? En este sentido. Bueno, y la pregunta que hacemos al final en todas las entrevistas que llevamos es si pudiera darle un consejo a su yo de estudiante, porque como es como el público principal de estas entrevistas, ¿qué consejo le hubiera gustado que le dieran o se daría a usted mismo? Bueno, pues está bien. A ver, te cuento, yo desde que estoy de profesor aquí en esta facultad en el 2019, la verdad que me tengo que a veces morder la lengua y parar los pies porque tengo mucho entusiasmo y con esto del autismo a veces me tengo que frenar un poco porque es verdad que lo transmito en las clases, en las tutorías y entonces, bueno, decirte que yo no te voy a decir que me habría gustado que alguien me trasladara ese entusiasmo, esa vocación por el autismo porque ha sido una cosa que me ha venido a lo largo de la vida. Por ejemplo, mi madre se ha dedicado a la educación especial desde siempre, y son cosas, múltiples caminos que te llevan al final ahí, ¿no? Pero yo creo que más que consejo, también un poco parecido a esto de la familia, si a alguien le gusta, que cada vez parece más estudiantes interesados, tema de trastornos del neurodesarrollo, psiquiatría infantil, el mensaje, hay un campo enorme que se está abriendo, ¿no? Te decía antes fuera de cámara que está abriéndose la especialidad de psiquiatría infanto-juvenil como elección vía MIR. Entonces, claro, el que quiera dedicarse a esto, estudiantes de medicina como vosotros, que les guste esta rama, van a tener un campo enorme y además la psiquiatría infanto-juvenil en relación a los trastornos del neurodesarrollo tiene todavía también mucha perspectiva en los próximos años de avanzar en cosas como la epigenética y tal, entonces es un campo apasionante. Y la parte humana, que es la que siempre va a estar ahí, el cara a cara, el poder interaccionar con personas así, pues eso es lo que te da toda la fuerza, ¿no? Y la gratificación. Así que bueno, es que el consejo que yo me daría mismo siendo estudiante me cuesta responderte a esa pregunta porque no, yo, vamos, la verdad que de estudiante ya te dije al principio de la entrevista, quería hacer psiquiatría, todos los cursos y bueno, pues nada, yo iba lanzado, no necesitaba que me ayudaran mucho, aunque luego al final, y también lo digo a los estudiantes, también surgen dudas, o sea, no todo es maravilloso y un campo así de rosa, sino que también tienes tus dudas y qué especialidad voy a coger o qué no voy a hacer, pero bueno, al final siempre lo digo, me alegro enormemente de haber hecho psiquiatría y de haber seguido este camino del autismo en este caso. Sí, al final si te gusta algo vas por ello y... Sin duda. Y más como está la medicina hoy en día, Ángela, que ya sabes que está con la super especialización y que cada vez los médicos nos centramos más en una parte concreta. Es verdad que perdemos también lo visual, lo general, pero merece la pena también, ¿no? Especializarse. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme, un placer. Cuando queráis aquí estamos, ¿vale? Bueno, pues nada, pues ya despedimos esta entrevista. Dar las gracias aquí al equipo que ha estado detrás ayudándonos. Y nada, nos vemos en la siguiente entrega, en la próxima entrevista. Adiós. Adiós, hasta luego.